Muy buenas noches, qué bendición, un lunes más, en este tiempito de edificación donde estamos compartiendo e impartiendo la palabra que da vida. Sabemos que a los que conocemos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aún aquellas que no entendemos, aún aquellas que en el día a día, en esta búsqueda de Dios, no tienen respuesta. Es por esto que hemos venido con un tiempo de estar hablando. ¿Cómo podemos romper esos esquemas mentales, esas estructuras? ¿Por qué es que las personas, aún teniendo a Cristo en su vida, se sienten frustradas en situaciones donde desean cambiar, necesitan cambiar, saben que tienen que cambiar y no pueden hacerlo? Y es por esto que hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor y amigo querido de la casa, el doctor Néstor Vaca Pereira, que estará con nosotros compartiendo también en este tiempo de aquello que Dios en su palabra nos revela como también se lo quiere revelar a usted. El tema de esta tarde, la batalla o de esta noche, la batalla invisible de la fe. Necesitamos aprender a identificar y vencer la guerra, esa guerra que está todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a través de la gracia y la revelación del Espíritu Santo, que podamos entender que la vida cristiana comienza con una obra sobrenatural de Dios. La religión es común al hombre, pero el ser renacido por el Espíritu de Dios es lo que nos da el nuevo nacimiento. Y esto es solamente con un poder sobrenatural. No es por esfuerzo, lo dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. De tal manera que Jesús lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. En Juan 6:44. Y me encanta Juan 1:12 cuando dice acerca de Jesús, mas a todos los que le recibieron a Cristo en su corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por esto es que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra, porque Jesús vino a traer libertad a los cautivos, dice Isaías 61. Entonces, la palabra que fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación nos enseña que el propósito de Dios para cada uno de los que le hemos entregado y para cada uno de los que nos están escuchando y no saben qué hacer para poder cambiar esa situación en su matrimonio, en la relación con sus hijos, en el trabajo. Es por esto que el Señor vino a dar vida y lo opuesto de vida es muerte. Y una definición de muerte es la ausencia de la realidad. ¿Y cuántas personas están ausentes de una realidad que no es la de las deudas, la del problema, la de las heridas, la de la enfermedad? La realidad de que Cristo vino por amor cuando aún éramos enemigos suyos, a morir y derramar su sangre para que todo aquel que reconozca que le necesita, que no solamente crea, sino que lo confiese. El Señor está aquí esta noche para decirte que este proceso que resulta del nuevo nacimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos errado el blanco, de que nuestra vida independiente de Dios es un pecado y que en verdad hay un Dios que nos ama, pero que también va a juzgar a las personas que rechazan su gracia. Hoy en día el Espíritu Santo es el que está trayendo convicción a la conciencia de cada ser humano, porque dice la palabra que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, justicia y juicio. Si usted se conectó en esta noche, si usted se conectó, no importa en qué momento, es porque usted necesita que Dios pueda hacer un milagro en su vida. Solamente el Señor conoce sus cargas, su frustración. Y de esta manera queremos comenzar este tema, porque reconocer que necesitamos de Dios es el primer paso para entregarle nuestras vidas. Porque el que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, halla en este Cristo maravilloso la reconciliación
con el Padre. Y el Espíritu Santo se une, dice la palabra, con nosotros, se une en el espíritu de esa persona y le da el nuevo nacimiento. Entonces, la reconciliación es el que recibe a Cristo y la conversión es cuando ocurre el Espíritu Santo obrando en esa persona. Ya nacidos de nuevo, estas personas, nosotros, nos convertimos en aprendices de Dios, en aprendices de Jesús. Y vivimos mediante esta gracia y en el poder del Espíritu que nos habita. Queremos decirle que todo lo que hemos venido hablando, como cómo romper el molde, esto puede significar dejar una relación que ya no refleja quién Dios se manifiesta en vos. Dejar una relación que ya no refleja que Dios está formando algo mayor en tu vida. Romper el molde puede significar renunciar a una mentalidad de escasez que aprendiste en tu casa desde la infancia, a renunciar a una mentalidad de queja, a renunciar a una mentalidad del no tengo tiempo o no tengo nada para dar. También romper el molde puede significar para alguien soltar una imagen religiosa que sustituye la relación genuina con Dios por reglas vacías. Atreverte a trabajar o a servir en algo nuevo, diferente, sea laboral o ministerial, aunque el temor te diga que donde estás bien y que tú no puedes hacer algo más grande. Necesitamos romper patrones antiguos para poder ver los nuevos. Por esto es que, haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando, romper el molde del pensamiento no es un evento único, es un ejercicio diario. Necesitamos identificar esa antigua y vana manera de pensar y reconocer el fruto que produce. Si lo que usted piensa le da un fruto de amargura, de soledad, de angustia, de temor, no es algo que venga de Dios. Necesitamos sustituir de manera consciente y voluntaria estos pensamientos por las promesas correspondientes de Dios a ese pensamiento. Por ejemplo, un, un ejemplo, valga la redundancia, tengo que hacerlo todo solo. ¿Qué está manifestando? Agotamiento, pero también orgullo. Porque la palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si fallo, no valgo nada. Miedo, vergüenza. Cuando la palabra dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, pero dice algo, lo que ya no andamos en la carne, en estos pensamientos, en esta naturaleza antigua, sino lo que estamos buscando, esta revelación de Dios para poder vivir en esta novedad de vida. ¿Y qué es lo que produce? Ansiedad, temor. Y el Señor dice algo maravilloso porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de paz y no de mal. Tengo proyectos y mis proyectos son más grandes que los tuyos. Por esto, mis queridos, dejemos de quejarnos que cuando Dios no nos responde en el tiempo y de la manera que quisiéramos, sentimos como abandonados. Dios no se olvidó de ti. Porque Isaías 49:16 dice, he aquí que en la palma de mis manos te tengo esculpido. La clave está en renovar la mente. Y esto no es simplemente pensar en positivo, es reemplazar la mentira del diablo con la verdad de Dios. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Entonces necesitamos conocer la palabra, porque la palabra es Cristo. Y cuando un pensamiento viejo aparece, ese molde antiguo intentando reafirmarse, usted lo identifica, lo captura, como dice Pablo en 2 Corintios 10:5, y le pone encima de manera consistente y deliberada la promesa de Dios que contradice ese pensamiento mentiroso. Ese acto repetido en el tiempo, mis queridos, es exactamente lo que construye nuevas conexiones neuronales. Lo hemos venido hablando.
Lo vino hablando la vez pasada el doctor Néstor Vaca Pereira. Estas nuevas conexiones neuronales son las que tienen que producir una nueva estabilidad emocional, una nueva cercanía espiritual y una mente verdaderamente renovada. Necesitamos romper esos viejos moldes para poder entrar a un propósito mayor del alfarero. Y quiero cerrar esta introducción, que es un resumen de todo lo que hemos venido hablando en los lunes anteriores, que Dios no rompe los moldes por capricho, los rompe porque tiene un propósito mayor esperando del otro lado de tu obediencia. Y cuando dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos 8:28. Tenemos que entender que el vaso que Jeremías vio en la casa del alfarero, dice que se echó a perder, pero el alfarero no lo desechó, lo volvió a hacer de este vaso que se rompió en el proceso, hizo otro vaso según le pareció hacerlo mejor. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros en esta tarde. Si tu molde se está rompiendo, ya sea por medio de una circunstancia externa o un patrón de pensamientos internos, no es porque Dios te haya desechado, es porque está haciendo de ti algo mejor de lo que tú mismo podías imaginar. El desafío de hoy no es que tú rompas tu molde con tus propias fuerzas. ¿Cuántas veces hemos querido cambiar la manera de hablar? ¿Cuántas veces hemos querido dejar de dejar las cosas para otro día, de procrastinar? ¿Cuántas veces hemos querido perdonar o olvidar? ¿Cuántas veces hemos querido amar a una persona? Confiar de nuevo en nuestras propias fuerzas no lo podemos, lo dijo Jesús. Separados de mí nada pueden hacer. El desafío es que nos rindamos en las manos del alfarero, que le permitamos hacerlo mediante su gracia, comenzando por el territorio más íntimo, nuestros pensamientos. Soltemos los viejos estándares, ya cumplieron su tiempo. Soltemos esas personas, ya cumplieron su tiempo. Renunciemos a las creencias limitantes, incluso religiosas, que cuántas veces nos han hecho vernos como una langosta frente a los gigantes. Enfrentemos los temores de soltar lo viejo con la misma fe con que Pedro caminó sobre las aguas. El desafío, mi querido, no se rinda. Si usted está en las manos del alfarero, si usted puso sus hijos, su matrimonio, si usted puso su vida y su familia, su trabajo, su ministerio, el que Dios le dio, en las manos del alfarero, permitamos que Él haga mediante su gracia ese vaso mejor. Para esto necesitamos renunciar a querer seguir teniendo el control, hacerlo a nuestra manera. Salgamos de una vez de esa zona de confort, como Elías tuvo que salir de la cueva cuando estaba en su depresión y quería morirse. Rompamos con la intimidación, como David rompió el silencio en el campamento. Rechacemos el conformismo del siglo presente y soltemos nuestra propia justicia para recibir por gracia la justicia que viene de Dios. Cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Usted tiene paz? ¿Usted tiene gozo? ¿Usted tiene certeza de que el que comenzó la buena obra en su vida, en su casa, en su familia, en esa situación, la está perfeccionando? Que cada vez que venga un pensamiento viejo, que intente reafirmar el molde antiguo de su emoción, de su espíritu, su mente, su cuerpo, captúrelo y sométalo, como dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Porque hay una obra dentro de usted que está retenida por este molde.
esperando el momento en que el molde ceda para que el propósito de Dios finalmente se manifieste. El que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando. Por esto es que nuestra fe tiene que ser probada. Por esto es que cuántas veces tenemos que pedir auxilio. Por favor, Señor, y llamar a alguna persona madura en la fe para decirle ayuda y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Permitamos que el alfarero termine su obra en usted y en la situación que Dios necesita que usted decida para que Él obre. ¿Cuáles son los moldes que usted está dispuesto y reconoce que ya cumplieron y que no se siga aferrando a eso? Levantémonos como el barro en las manos del alfarero para que Él pueda continuar haciendo esta obra mejor, dice, y el vaso que se rompió lo hizo mejor. Recordemos que la palabra nos enseña que para poder permanecer en esta nueva etapa necesitamos identificar al enemigo real en el campo de batalla que nadie ve, la mente, los pensamientos y toda batalla invisible, conflictos, fracasos, ciclos repetidos, ansiedad. Nació primero, mis queridos, como una batalla invisible, ganada o perdida en la mente, porque la mente construye estructuras, son estos moldes de los que ya hablamos, y esas estructuras están luchando. Por esto la palabra dice, renovaos, renueve su manera de ser, de pensar por medio del Espíritu. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:3, que las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha espiritual, no son a nuestra manera, sino son poderosas en Dios para destruir estas fortalezas en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestro corazón, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la verdad de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oiga, esto es tremendo. La verdad es que solamente en este versículo deberíamos quedarnos para entenderlo, que Satanás se está poniendo en la mente de cada ser humano. Todo lo que se oponga a la verdad de Dios, por algo Jesús dijo, conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. Y él dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando conozco el poder del Cristo que me habita, este Cristo corporativo, cuando conozco el poder que me fue delegado en su nombre, tengo la capacidad para identificar esos pensamientos mentirosos y sujetarlos. Y en el nombre de Jesús ordenarle, cállate y enmudece. Ordenarle al temor, a la ansiedad, aquello que mantiene a nuestros hijos, familia, esposos, hermanos, trabajo, salud, que los mantiene ahí retenidos por causa de que nosotros no estamos conociendo esta verdad que es Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué la fuerza de voluntad no alcanza? Usted puede tener toda la información sobre sus creencias limitantes, todo el conocimiento neurocientífico de cómo se forma un hábito mental, y aún así no cambia nada. Simplemente se queda en buenos deseos e intenciones, porque lo dice la palabra. Lo dijo el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y Jesús dijo, porque sin mí nada pueden hacer. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad, a esta verdad que es la revelación del poder de Dios en Cristo que está en nosotros. Oiga, es tan hermoso saber cuando la palabra dice no se conformen a todo lo que ustedes ya conocen, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La idea es cambiar la forma de pensar para discernir la voluntad de Dios, para poder identificar a estos enemigos invisibles a través de la mente, de los pensamientos. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo nos enseña a no dejar que cualquier pensamiento mentiroso siga teniendo el control y gobierne nuestra mente. Todo lo verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. En esto piensen, dice la palabra, porque esto es lo que nos va a orientar la mente hacia lo que de verdad edifica. Si el problema
con el que estás peleando, los sentimientos con los que estás luchando, no te dejan dormir. Es porque los estás llevando en tus propias fuerzas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cuando habla niéguese a sí mismo, está hablando del yo, está hablando de mi voluntad. Y la cruz, déjeme decirle que por años yo pensé que eran las situaciones difíciles que nos tocaban vivir, es mi cruz. No, no, la cruz de cada ser humano es llevar el ego, el yo, la autosuficiencia, tu propia opinión a la cruz. Esa es tu cruz. Niéguese a sí mismo y llevar a la cruz tus pensamientos es lo único que puede traer paz. Tú guardarás en completa paz, dice Isaías 26:3, a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, mi querido, no podemos tener paz si no perseveramos con nuestra mente en lo que Dios dice y romper de una vez estos moldes que no nos edifican para poder ir a aquello que Dios quiere para usted. Así que esta, esta noche lo que queremos es que usted pueda seguir con una mente y un corazón abierto a lo que Dios tiene. Y es por esto que lo invito al doctor Néstor, que él pueda seguir compartiendo de aquello que Dios ha puesto en su corazón sobre este tema. Adelante, doctor querido. Gracias. Bueno, mientras usted hablaba, la palabra en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Mientras usted hablaba de la mente, de la autosuficiencia, de la zona de confort, de todo y toda esa estructura que nosotros permitimos que se vaya armando en nuestra mente como un comportamiento limitante. Aquí nosotros podemos hacer una dinámica corta y preguntarnos, esto es un termómetro personal, cuando yo tengo una dificultad, ¿qué hago? Porque aquí dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ante una dificultad, ¿yo recurro al Señor o yo recurro a mí mismo? Cuando yo tengo una dificultad real en mi vida, lo primero que hago es orar, lo primero que hago es pedir dirección o lo primero que hago es probablemente empezar a buscar qué es lo que yo haría, cuál es el conocimiento que yo tengo. Y ojo, yo no estoy diciendo de que no echemos mano de lo que nosotros sabemos, porque podemos saberlo todo, podemos tener toda el intelecto, la fortaleza, la capacidad, pero como bien decíamos hace un momento, separados de mí nada podéis hacer. El Señor lo dijo así, lo estableció así, y eso es para que nosotros tengamos una dependencia permanente de Él. Las capacidades las tenemos, la voluntad la podemos tener, la intención la podemos tener, pero cuán importante es entender de que permanecer en Él es lo que nos va a dar la victoria. Si no permanecemos en Él, no tendremos victoria. Y como usted decía hace un momento, renovar el entendimiento, renovar la mente. Esto es algo que nosotros deberíamos estar haciendo permanentemente, pero escuche, no es un renovar de mente conforme a lo que yo pienso, conforme a lo que yo veo, conforme a lo que dice una persona, conforme a lo que dice el sabio de este tiempo, es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más sabio que existe de todos los tiempos. Si nosotros queremos dirección conforme a cualquier cosa en nuestra vida, está en la palabra. Y es la palabra la que va a direccionar nuestra vida, la que va a direccionar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra capacidad. Pero es si empezamos a pensar y a depender de Él y nos volvemos esas personas espirituales que el Señor quiere que nosotros seamos. Hay un libro hermoso de Watchman Nee
que se llama El hombre espiritual. Este libro es fantástico. Este libro habla justamente de la espiritualidad del hombre y cómo uno empieza a desarrollar cada vez más esa espiritualidad cuando empieza a depender. Todo el libro habla de la espiritualidad, nombra un montón de versículos, nombra un montón de testimonios, pero la esencia del libro es: empiece a depender cada vez más del Espíritu Santo, empiece a hablar con el Espíritu Santo, empiece a escuchar al Espíritu Santo, empiece a pedir dirección del Espíritu Santo y usted va a tener la dirección que el Espíritu Santo quiere que usted tenga. A veces nos quejamos de los resultados, pero es porque tomamos nosotros las decisiones. Y decimos que servimos a Dios, que estamos en el Señor, pero estamos tomando nosotros las decisiones. Usted bien lo decía hace un momento, somos siervos. Pero si somos siervos, deberíamos de ver qué es lo que dice nuestro Señor para nosotros actuar. ¿Cuál es la dirección que Él nos quiere dar? Y cuando nosotros hagamos lo que Él nos direcciona, vamos a tener completa paz. De repente, no desde el inicio, ojo, porque muchas veces lo que usted decía hace un momento, llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevar cautivo toda altivez. A veces pensamos que esa altivez y eso que se levanta en contra del conocimiento de Cristo es externo, es interno, eso está en nosotros. Esa altivez está en nosotros, esa soberbia está en nosotros. ¿Por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que decir eso? Si yo tengo otra opinión, la altivez de la que habla la palabra no es externo, es interno. Y ahí es donde empiezan los conflictos en la mente, la ansiedad, la angustia, la depresión, la opresión, la posesión, todas las secuencias en cuanto a lo maligno que puede venir a establecerse en nuestra vida cuando nosotros no tomamos en cuenta el consejo permanente del Espíritu Santo, que ojo, ninguno de nosotros tiene excusa de decir que no está. El Señor está permanentemente con nosotros. Y en Filipenses 4:8 dice algo hermoso: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en esto piensen. El otro día conversábamos con usted y decíamos, ¿qué hacer contra la depresión? ¿Qué hacer contra la ansiedad? ¿Qué hacer contra la angustia? Está en la palabra. Tengo un pensamiento de muerte, yo tengo que decir, gracias Señor, estoy vivo, estoy sano. Tengo un pensamiento de fracaso, soy más que victorioso en Cristo Jesús. Tengo todo lo que necesito. Tengo a mi casa, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi familia. Hay veces que tenemos todo y podemos tenerlo todo, pero el pensamiento que nos invade es un pensamiento totalmente contrario. Es un pensamiento de desánimo, es un pensamiento de que podés tenerlo todo, pero no lo estás disfrutando. ¿Cuántas personas empiezan a incurrir en nuevas prácticas porque no disfrutan de lo que tienen? Si tan solo Filipenses 4:8 viniera a ser ese filtro permanente en su vida, en todo lo honesto, piense, en todo lo correcto, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Eso es lo que va a hacer que nuestra mente sea transformada. Eso es lo que va a hacer que nuestra mente no se quede como estaba ayer, antes de ayer, hace un año, hace 10 años. Debemos transformarla permanentemente. Y cuando nuestra mente sea transformada conforme al modelo del Señor, conforme a lo que el Espíritu Santo quiere, nosotros empezaremos a disfrutar de las cosas que el Señor nos da y nos otorga por gracia, por gracia. Siempre acuérdese de eso, es por gracia. Porque muchas veces empezamos en el orgullo personal. Yo me lo gané, yo lo conseguí, fue mi esfuerzo. No, solo yo, es que yo soy el tipo, es que yo lo conseguí, es que yo me esforcé. Sí, ¿y quién te dio la fortaleza? ¿Y quién te dio la capacidad? ¿Y quién te dio la oportunidad? ¿Y de dónde vino tu socorro cuando lo estuviste necesitando? Ahí es donde el Señor se glorifica. Y el otro día conversaba con una persona y le decía, ¿querés recibir más? Sí, me decía, mantenete agradecido. La clave de estar sano mentalmente es mantenernos agradecidos. La gratitud es una medicina.
La gratitud es remedio. Cuando usted empieza a no ser grato y a decir, no, lo que pasa es que yo doy más, lo que pasa es que yo hago más que los demás y no me lo reconocen, lo que pasa es que todo lo que hago le mejora la vida a este. Un ratito, todo lo que usted puede dar es porque el Señor se lo otorgó primero, porque dice en la palabra, nada tiene el hombre que no le fuere dado primeramente del cielo. Y la gratitud, quedémonos con eso, me mostraba el Señor, es una medicina. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Viene el momento, viene la prueba, viene la lucha. Gracias, Señor. En todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en eso voy a pensar. Y cuando yo empiece a ejercer ese dominio sobre mi mente, pero no un dominio propio, personal, sino un dominio de Él que me domina a mí y por ende yo domino todo. Pero es el Espíritu Santo dominando mi espíritu primeramente. Cuando eso sucede, estaremos en completa paz, porque no habrá el conflicto, porque es el conflicto lo que no nos deja avanzar, es el conflicto lo que no nos deja tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y, Amén. y el Espíritu Santo me decía algo para cerrar. El campo de batalla es la mente, sí. Nuestras armas no son carnales, sí. La fortaleza se destruye en sí, pero la única manera de mantener todo ese campo de batalla sano es con la gratitud correcta. La gratitud correcta es medicina. Amén. Qué hermoso. Es por esto que no se olvide, mi gratitud cambia mi actitud. Esto en todas las conferencias y talleres que me tocan dar, esto es el comienzo y el final. Mi gratitud cambia mi actitud. Cuando soy agradecido, den gracias en todo, en lo que le duele, en lo que no entiende. Demos gracias. Solo practiquémoslo esta semana y lo volvemos a comentar el próximo lunes, cuando nos volvamos a reunir. Si usted vio algún cambio, cuando usted es agradecido, inmediatamente, la neurociencia lo dice, que inmediatamente algo cambia en nuestro cerebro que bloquea la amígdala, este sensor como de humo, bloquea la amígdala, activa la corteza prefrontal, que es de donde salen las mejores decisiones, y usted empieza a crear nuevos circuitos que lo van a llevar a estabilizar todo lo que está pasando en su salud física también. Así que tomemos esta palabra como que vino del corazón de Dios, practiquemos la gratitud y seamos agradecidos con Dios con todo lo que Él nos da, lo bueno y lo malo, sabiendo que todo ayuda bien a los que le amamos. Gracias por estar con nosotros esta noche, doctor. Tenemos pendiente para seguir hablando de los beneficios de la gratitud, hablando desde la neurociencia, cómo afecta en el organismo y es un mandato de Dios. Así que está comprometido para que sigamos Amén. hablando de este Un tema. placer, un Y placer hacer. gracias a cada persona que se conectó y los que se van a conectar en este tiempo de edificación espiritual. Sigamos creciendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Paz y bien. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, doctor querido. Hasta Paz, gracias. pronto.